Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les encanta, algo que ha estado rondando las redes sociales y los corrillos de fans durante un buen tiempo, la famosa visita de Aatay Ulusoy a la casa de Serrini y Sarkaya. Prepárense porque hoy vamos a intentar desentrañar qué pasó realmente. Vamos a hablar de los rumores, las especulaciones, las pistas y sobre todo, vamos a intentar separar la verdad de la ficción. Pero antes de empezar, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Cada semana traigo contenido nuevo sobre tus series y celebridades favoritas, así que no te lo puedes perder. Y si ya eres parte de esta comunidad, bienvenido de nuevo. Me encanta tenerlos aquí y leer todos sus comentarios. Ahora sí, pongámonos manos a la obra. La historia de Aatay y Serrini es una que ha cautivado al público turco y a muchos fans internacionales desde hace años. Su química en la serie Medcezir fue innegable y desde entonces se ha especulado mucho sobre si su relación traspasó la pantalla. A lo largo de los años, ambos han mantenido su vida personal bastante privada, lo cual, lógicamente, alimenta aún más los rumores y las especulaciones. Esta aura de misterio, este hermetismo cuidadosamente cultivado, se ha convertido en un combustible perfecto para las fantasías de los fans y la sed de información de los medios de comunicación. Cada gesto, cada publicación en redes sociales, es analizado con lupa, buscando pistas ocultas sobre su relación. Entonces, ¿qué sabemos sobre esta famosa visita? A ver, lo primero que hay que tener en cuenta es que la información es bastante fragmentada y, en su mayoría, proviene de fuentes indirectas. No hay un comunicado oficial por parte de ninguno de los dos confirmando o negando explícitamente la visita. Lo que tenemos son testimonios de personas cercanas, fotos captadas por paparazzi, y sobre todo, muchísima especulación en las redes sociales. La ausencia de una declaración oficial, lejos de aclarar la situación, la convierte en un lienzo en blanco donde cada uno puede proyectar sus propias interpretaciones y deseos. Según algunos medios de comunicación turcos, la visita de Aatay a la casa de Serrini tuvo lugar hace unos meses. Se rumorea que Aatay llegó al domicilio de Serrini por la noche, permaneció allí durante varias horas y se marchó a la mañana siguiente. Algunos testigos afirman haber visto su coche aparcado cerca de la casa de Serrini durante la noche. Este detalle aparentemente trivial del coche aparcado se ha convertido en una prueba circunstancial clave para muchos. La presencia física del vehículo de Aatay cerca de la residencia de Serrini ha alimentado la idea de que la visita realmente ocurrió, dando un barniz de verosimilitud a los rumores. Pero ¿cuál fue el motivo de esta visita? Aquí es donde las teorías se multiplican. Algunos sugieren que se trataba de una simple visita de amigos, que simplemente estaban pasando un rato juntos. Después de todo, ambos son actores y colegas, y es perfectamente posible que mantengan una relación de amistad. Otros, más románticos, creen que la visita podría ser una señal de que la llama entre ellos aún no se ha extinguido, y que podría haber una reconciliación en el horizonte. Hay quienes incluso especulan con la posibilidad de que estén trabajando juntos en un nuevo proyecto y se reunieron para discutir detalles del mismo. La diversidad de teorías refleja la complejidad de la situación y la dificultad de encontrar una respuesta definitiva. Cada teoría apela a diferentes deseos y expectativas de los fans, creando un debate apasionante y a menudo polarizado. Ahora analicemos un poco estas teorías. La idea de que sea una simple visita de amigos es plausible. Ambos son personas adultas y profesionales, y no hay ninguna razón por la que no puedan mantener una amistad después de haber trabajado juntos. Además, ambos han estado involucrados en otras relaciones sentimentales desde Medcezir, lo que sugiere que al menos durante un tiempo, no hubo nada más que una amistad entre ellos. Esta teoría, la más pragmática, pone en valor la madurez y el profesionalismo de ambos actores. La posibilidad de que hayan superado cualquier sentimiento romántico y hayan construido una amistad sólida es una opción que no se puede descartar. Sin embargo, la teoría de la reconciliación es mucho más tentadora para muchos fans. La química entre Aatay y Serrini era innegable en la pantalla, y es comprensible que muchos deseen verlos juntos en la vida real. Además, ambos han estado solteros durante algún tiempo, lo que alimenta aún más esta esperanza. La idea de que hayan decidido darse una segunda oportunidad después de años de mantener la distancia es un escenario muy atractivo para muchos.
Esta teoría, la más romántica, se basa en la intensidad de la conexión que ambos actores demostraron en Medcezir. La idea de que el amor puede resurgir después de un tiempo con una nueva madurez y perspectiva, es una narrativa poderosa que resuena en muchos fans. En cuanto a la posibilidad de que estén trabajando juntos en un nuevo proyecto, también es una teoría interesante. Ambos son actores muy talentosos y populares, y una colaboración entre ellos sería un gran éxito. Además, trabajar juntos podría ser una excusa perfecta para pasar tiempo juntos y reconectar. Esta teoría, la más profesional, se centra en la trayectoria de ambos actores. La posibilidad de que estén buscando nuevos desafíos creativos y que hayan decidido unir fuerzas para un proyecto ambicioso es una opción que también tiene mucho sentido. Pero seamos realistas, sin una confirmación oficial, todo esto son simplemente especulaciones. No sabemos con certeza cuál fue el motivo real de la visita de Aatai a la casa de Sereni. Podría ser cualquiera de las teorías que hemos mencionado, o incluso algo completamente diferente. Lo único que podemos hacer es esperar y ver si alguno de los dos decide hablar sobre el tema en el futuro. La incertidumbre es, en última instancia, el principal motor de esta historia. La falta de información concreta alimenta la imaginación y permite que cada uno construya su propia versión de los hechos. Lo que sí es cierto es que esta historia ha generado mucha expectación y ha demostrado el gran interés que sigue habiendo por la relación entre Aatai y Sereni. Su química en Medcezir dejó una huella imborrable en muchos espectadores, y es comprensible que quieran saber más sobre su vida personal. La serie Medcezir fue un fenómeno cultural que marcó una época. La química entre Aatai y Sereni trascendió la pantalla, convirtiéndolos en una de las parejas más queridas y admiradas de Turquía. El legado de Medcezir sigue vivo en el corazón de muchos fans, que anhelan ver a sus protagonistas juntos de nuevo, ya sea en la vida real o en un nuevo proyecto. En mi opinión, independientemente de cuál sea la verdad, lo importante es respetar la privacidad de ambos. Son personas que tienen derecho a vivir su vida como quieran, y no debemos presionarlos para que revelen información que no desean compartir. Si en algún momento deciden hablar sobre el tema, estaremos aquí para escucharlos y apoyarlos. Pero mientras tanto, debemos ser respetuosos y evitar alimentar rumores y especulaciones sin fundamento. El respeto a la privacidad es fundamental, especialmente en la era de las redes sociales. Las celebridades tienen derecho a mantener su vida personal alejada del escrutinio público y a decidir qué información comparten y cuándo lo hacen. Y hablando de rumores, hay uno en particular que quiero abordar rápidamente. Se ha dicho que la visita de Aatai podría haber sido un intento de reconciliación después de una supuesta pelea o malentendido con su actual pareja, si es que la tiene. Sin embargo, esta información es aún más vaga y sin confirmar que la visita en sí. No hay pruebas sólidas que respalden esta teoría, por lo que debemos tomarla con pinzas. Este rumor, en particular, es un ejemplo claro de cómo la información puede ser distorsionada y utilizada para crear dramas innecesarios. La falta de pruebas sólidas y la naturaleza especulativa de la información hacen que sea aún más importante ser críticos y evitar difundir rumores sin fundamento. Lo que sí es importante recordar es que la vida de las celebridades está constantemente bajo el escrutinio público, y que muchas veces la información que se difunde no es precisa o está distorsionada. Por eso es fundamental ser críticos con lo que leemos y escuchamos, y no creer todo lo que vemos en las redes sociales o en los medios de comunicación. La información que se comparte en las redes sociales y en los medios de comunicación puede ser manipulada, sacada de contexto o simplemente falsa. Es fundamental desarrollar un pensamiento crítico y verificar la información antes de compartirla o creerla. En definitiva, la visita de Aatai Ulusoy a la casa de Sereni y Sarkaya sigue siendo un misterio. No sabemos con certeza qué pasó realmente, pero lo que sí sabemos es que ha generado mucha expectación y ha demostrado el gran interés que sigue habiendo por la relación entre ellos. El misterio, la especulación y el anhelo de los fans se combinan en esta historia, creando un cóctel explosivo que mantiene a todos en vilo. La falta de respuestas definitivas alimenta la imaginación y permite que cada uno construya su propia versión de los hechos. Así que, recapitulando un poco, hemos hablado de los rumores que rodean la visita de Aatai a la casa de Sereni, las diferentes teorías que se han planteado sobre el motivo de la visita, y la importancia de respetar la privacidad de ambos. También hemos destacado la necesidad de ser críticos con la información que consumimos y evitar alimentar rumores sin fundamento.
Hemos explorado las diferentes facetas de esta historia, desde las especulaciones más románticas hasta las consideraciones más pragmáticas. Hemos analizado las posibles motivaciones detrás de la visita y hemos subrayado la importancia de mantener un enfoque crítico y respetuoso. Y ahora, llegamos al final del vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué creen que pasó realmente entre Aatai y Sereni? ¿Creen que hay posibilidades de reconciliación? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones. Sus comentarios son muy importantes para mí. Me encanta leer sus teorías, sus opiniones y sus perspectivas sobre esta historia. Sus comentarios me ayudan a comprender mejor sus intereses y a crear contenido que sea relevante y atractivo para ustedes. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Gracias por verme y hasta la próxima. Nos vemos pronto. El apoyo de ustedes es fundamental para el crecimiento de mi canal. Sus likes, sus comentarios y sus suscripciones me motivan a seguir creando contenido de calidad y a mantenerlos informados sobre sus series y celebridades favoritas. Gracias por ser parte de esta comunidad.